Biblia, su celular, le encienda la Biblia. Vamos al texto. En Hebreos capítulo 5, verso 8. Llegó Eric, dice que puede entrar. Que de una manera muy especial me ha bendecido en cuanto a los momentos de crisis difíciles y los momentos en donde decimos no veo salida a esta situación. Vamos al texto, por favor. Hebreos capítulo 5, verso 8. Dice de la siguiente manera: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Padre de eterna salvación para todos los que se sujetan a su autoridad. El escritor de Hebreo se cree que escribió aproximadamente entre los años 80 después de Cristo al año 90. Se le atribuye esta carta al apóstol Pablo, pero partiendo del siglo IV al siglo V después de Cristo. Esta carta se le atribuye a otros autores que aparecen de manera anónima. Sin embargo, yo se la atribuyo al apóstol Pablo. En la carta o en el libro de los Hebreos, nosotros encontramos al apóstol, al que escribió esta carta, escribiendo todo un postulado en cuanto al Hijo como superior a los ángeles. Presenta de igual manera al Hijo como aquel que es nuestro sumo sacerdote. Pero el escritor acá en el capítulo 5, en el verso 8 que nosotros acabamos de leer, encontramos algo muy importante que quizás nosotros en momento determinado hemos pasado por alto. El escritor escribe que por lo que padeció el Hijo, aprendió la obediencia. Aquí hay algo muy importante, y es que lo que experimentó el Hijo, el sufrimiento, el proceso, la situación por la cual él tuvo que atravesar, podemos calificarlo como una prueba o como un proceso. Ahora bien, muchas veces nosotros entendemos de que cuando Dios nos permite entrar en una prueba o pasar por un momento difícil en nuestra vida, muchos pensamientos surgen en nuestra mente, y uno de esos pensamientos es: Dios no me ama, Dios no está pendiente de mí, Dios está pendiente de otro apóstol, de otro profeta, Dios se ha olvidado de mí. Pero algo que me llama mucho la atención acá es que el escritor enfoca que el proceso por el que padeció el Hijo, lo padeció por causa de que era hijo. Lo que quiero decirte en esta noche es que la crisis o los momentos difíciles o los procesos o la prueba no vienen a cuestionar el amor de Dios en tu vida. El hecho de que estés pasando por un proceso difícil no significa que Dios te ama menos que los que no están pasando por ciertos procesos difíciles, porque el escritor explica que por lo que padeció, aprendió la obediencia, aunque él era hijo. Acá nosotros observamos tres cosas. Lo primero es que
por el padecimiento de Cristo, este aprendió la obediencia. En otras palabras, es necesario que tú pases por momentos difíciles, porque hay cosas que tú no las puedes aprender si no pasas por momentos difíciles. Hay principios de lealtad, de honestidad, de amistad, que tú lo vas a aprender de la única manera cuando ciertos amigos se alejen de tu vida. Hay principios de amor, de valorar a las personas, de respetar a las personas, que hay manera que tú la vas a aprender cuando la persona que tú ames o que tú aprecies se alejen de ti. La segunda cosa que nosotros podemos tomar de esta escritura es que por el padecimiento que Cristo experimentó, alcanzó la perfección. Llegó al estándar que Dios quería que él llegara. Antes de nosotros venir a esta realidad, ya Dios contó todas las pruebas por las que tú ibas a pasar, que te iban a elevar a ser más hijo de Dios y a expresar la espiritualidad de Dios en tu vida. Pablo dice que todas las cosas funcionan para bien a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. En ese sentido, nosotros como creyentes tenemos que aprender a hacer la diferencia entre una prueba y entre un lío. Quiero edificar a alguien con esta palabra. Hay que aprender a hacer la diferencia entre una prueba y entre un lío. Una cosa es una prueba en la que Dios me introduce para revelar de mí o para desarrollar en mí más mi carácter. Pero otra cosa es un lío en el que yo me meta y en el que Dios nunca me ha dicho que yo me introduzca o me meta en ese lío. De manera que las pruebas vienen a desarrollar el carácter del creyente, no vienen a destruir al creyente, como muchas veces hemos pensado en referencia a ciertos procesos que vienen a nuestra vida a destruirnos. Ningún proceso llega a la vida de un creyente para destruir ese creyente. Viene para fortalecer el carácter de ese creyente e impregnar más el carácter de Cristo en la vida de ese creyente. Porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Con esta parte quiero concluir. La crisis y el carácter de la crisis, nosotros debemos comprenderlo desde cierto contexto. Mucho se predica que Dios es el que provee, pero direccionamos a Dios como el que provee dentro de las cosas que nosotros entendemos que son buenas. Es decir, Dios es quien provee arroz, pollo, yuca, carro, casa, todo lo que comemos. Sin embargo, no he escuchado, y si lo he escuchado muy pocas veces a un creyente decir: Dios es que está proveyendo las pruebas. De igual manera, como Dios te provee lo que tú entiendes que es bueno, también Dios provee cosas que tú quizás no entiendes que son buenas, pero que Dios sabe que son buenas para ti y que tú tienes que pasar por ellas para poder cambiar ciertas áreas de tu vida. De manera que en ese sentido, la crisis tiene 4 dimensiones. Y con esto concluyo. La primera dimensión de la crisis es que la crisis puede disminuir tu fe. Cuando no se responde a una crisis, a un proceso, a una prueba en la que Dios me ha permitido entrar,
cuando no respondo de manera correcta, esta prueba o este proceso, lo que hará en vez de aumentar mi fe, lo que va a disminuir la fe. La fe de todo el que disminuye en un proceso o en una prueba, disminuye por causa de la respuesta incorrecta a esa prueba. Esto me trae a memoria a nuestro maestro cuando se encontraba en el monte entre la espada y la pared para tomar la decisión de ir a la cruz o no ir a la cruz. La respuesta con la que Jesús respondió fue una respuesta correcta. Se envalentonó y se dirigió hacia su misión, de tal manera que esta respuesta, en vez de disminuir la fe del maestro, aumentó su fe. Cuando nosotros respondemos a una prueba o a un proceso de manera incorrecta, esta respuesta lo que hace es y lo que provoca es la disminución de mi fe. Es la primera dimensión de un proceso, de una prueba o de una crisis. La segunda dimensión tiene que ver con que en medio de una prueba o en medio de un proceso, tú puedes perder la batalla por causa de tus respuestas incorrectas. Hay pruebas en nuestra vida que vienen a nuestra vida 3, 2 y 4 veces. La razón del por qué se repiten muchas situaciones en nuestra vida es porque no hemos aprendido lo que teníamos que aprender de ese proceso. Si volvemos al texto, nos encontramos en el texto base de esta exposición, nos encontramos que el hijo aprendió la obediencia por lo que padeció. La intención de Dios introducir a Jesús en esta prueba era aprender la obediencia. Tomando nosotros esto en cuenta, debemos tener en cuenta, valga la redundancia, que toda prueba, toda situación difícil que Dios permite que nosotros experimentemos, viene solamente a enseñarnos. No viene a cuestionar el amor de Dios, si Dios te ama menos o te ama más. Dios al hijo que ama lo disciplina. La tercera dimensión de la crisis o de la prueba tiene que ver que cuando tú respondes de manera correcta a la prueba o al proceso, tú puedes ganar la batalla. Porque la salida al proceso y a la prueba en la cual tú te encuentras es la respuesta correcta en el medio de esa prueba o de ese proceso. Y la cuarta dimensión y la última, aquí concluyo, es que en la prueba o en la crisis tenemos que buscar obtener sabiduría para lo porvenir. Se debe buscar tener sabiduría y conocimiento para enfrentar lo porvenir. De manera que, amado, con esta parte concluyo. Hay un texto en Isaías capítulo 6 que registra que el profeta Isaías experimentó una visión en el año en el que se murió el rey Usías. Dios podía evitar que el rey Usías muriera, pero aquí hay algo muy importante, y es que Isaías tuvo la visión en el año en el que el rey Usías murió, conectándonos esto con Hebreos capítulo 5, verso 8, de que hay cosas de Dios que solamente la vamos a ver y la vamos a aprender en los momentos
de crisis. Gracia y paz del Señor.